En las profundidades del silencio primordial, un abismo sin forma ni tiempo, él despertó, no emergiendo de un sueño, sino en una explosión de conciencia que atravesó su ser como un torbellino de luz divina. Un instante que fue la eternidad misma, una fracción de segundo que contenía el conocimiento de toda su existencia. Su nombre resonó a través de las dimensiones celestiales antes incluso de que comprendiera su peso. Miguel. Una pregunta y una declaración en una sola palabra. ¿Quién es como Dios? Apocalipsis 12, 7. Fue creado no solo como un ser, sino como el arcángel guerrero, el príncipe de las huestes celestiales, destinado a ser el comandante en jefe de los ejércitos del Altísimo. Su primer sentimiento no fue una emoción simple, sino una reverencia tan absoluta que cada partícula de su ser espiritual vibró en perfecta resonancia con la santidad que emanaba del trono. Era como si toda la creación, aún en su estado latente, susurrara una única verdad que grabaría su propósito en su esencia para siempre. Si te sientes fascinado por estas narrativas que trascienden el tiempo, te invitamos a unirte a nuestra legión. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte las historias más épicas y los misterios más profundos de las Escrituras. Juntos desvelaremos la verdad detrás de las batallas espirituales que han moldeado la historia del universo. Al abrir sus ojos por primera vez, el arcángel Miguel fue testigo de una realidad que desafía cualquier descripción humana. El trono de Dios no era solo una estructura, sino el epicentro de una luz creadora que no solo iluminaba, sino que materializaba la realidad. Cada rayo que de él emanaba era una ley, un principio, un poder capaz de formar galaxias enteras, de dar vida, de establecer las reglas que gobernarían tanto lo visible como lo invisible. Y allí estaba él, consciente, vivo, creado con un propósito inmutable, grabado en su esencia. Su apariencia no era la de un hombre como en las pinturas, terrenales, sino pura energía espiritual moldeada por la voluntad divina, capaz de asumir formas según la necesidad. 6 alas lo cubrían, un símbolo de su velocidad para ejecutar las órdenes celestiales, una manifestación de su obediencia absoluta. Pronto comprendió que no estaba solo en esta dimensión de gloria. Otros seres comenzaron a tomar forma a su alrededor, cada uno único, cada uno con propósitos específicos. Surgió Gabriel, el mensajero supremo, Daniel 9:21-22, Lucas 1:19. Su presencia irradiando la autoridad para anunciar decretos divinos. Rafael emergió como el sanador, Tobías 3:17, 12:15, sus manos emanando poder restaurador. Y luego vino Lucifer, el portador de la luz, el más hermoso entre todos ellos, una armonía perfecta de sabiduría y poder. Ezequiel 28, 12, 19. Su magnificencia era indescriptible y por un momento toda la corte celestial pareció suspirar de admiración. Su luz era tan intensa que muchos pensaron que era un reflejo del Creador mismo. Pero en su ser, en su intuición primordial de guerrero, el arcángel Miguel sintió algo que lo hizo mantener una distancia respetuosa. Mientras otros ángeles se acercaban a Lucifer con veneración, él permaneció observando como un centinela siempre alerta. Serafines, querubines, arcángeles, la jerarquía celestial se estableció de forma natural, y él, Miguel, fue designado como el comandante de los ejércitos celestiales, no por ambición, sino porque su esencia era guerra santa, justicia implacable y protección de la soberanía divina. Miguel recibió su primera revelación antes incluso de comprender completamente su naturaleza. El Creador imprimió en su conciencia una verdad que lo definiría. Sería su brazo derecho en la batalla.
Cuando la rebelión venga, y vendrá, Él estará listo. Su nombre será su fuerza. ¿Quién es como Dios? Esas palabras se grabaron en su conciencia como brasas ardientes. La rebelión. ¿Cómo podría haberla en un lugar de perfección absoluta? Sus primeros milenios fueron de pura adoración y aprendizaje, observando cómo Dios creaba mundos con palabras y cómo establecía leyes para mantener el universo en armonía. Pero fue su observación de Lucifer lo que más lo intrigaba. Poseía una inteligencia brillante, una capacidad de comprender misterios divinos que lo dejaba admirado. Sus composiciones musicales hacían que la creación entera vibrara. Sin embargo, el arcángel Miguel empezó a notar sutilezas en su comportamiento que despertaban su atención de guerrero. La forma en que sus ojos a veces se demoraban en el trono, no en adoración, sino en un análisis silencioso. Sus expresiones cargaban un peso que trascendía la reverencia. Otros ángeles no percibían estas sutilezas, pero él sentía un cambio en la atmósfera celestial, como si una nota desafinada comenzara a infiltrarse en la sinfonía perfecta de la creación. La primera señal concreta de la fisura llegó en una de las grandes asambleas celestiales. Dios estaba revelando sus planes para una nueva creación, seres hechos a su imagen y semejanza que habitarían un mundo físico llamado la Tierra. La emoción era palpable entre los ángeles. Ellos serían sus guardianes, ministros y mensajeros. Pero cuando Miguel observó a Lucifer, vio algo que heló su espíritu guerrero. Por una fracción de segundo, una expresión sombría de envidia cruzó su rostro. Era el primer destello de algo que transformaría el paraíso en un campo de batalla. En ese momento, las palabras proféticas resonaron de nuevo en su conciencia: cuando la rebelión venga, y una certeza terrible se formó en su corazón. La rebelión no vendría de afuera, sino del propio corazón del cielo, de aquel que era conocido como el más hermoso y sabio. Las sospechas que germinaron en su corazón se confirmaron de manera devastadora. Lo que comenzó como un análisis silencioso se transformó en una conspiración, y la conspiración se convirtió en una rebelión abierta que sacudiría los cimientos de la creación. Lucifer, el portador de la luz, comenzó a sembrar dudas entre los ángeles con una elocuencia peligrosa, usando medias verdades y preguntas retóricas. ¿Por qué deberíamos servir a seres inferiores? ¿Por qué nuestra gloria debe ser disminuida para exaltar a criaturas de barro? El arcángel Miguel vio ángeles que respetaba comenzar a asentir con la cabeza. La duda, ese virus mortal, se esparcía como fuego consumiendo paja seca. Lucifer fue más allá de los susurros. En una asamblea general, delante de todos los seres celestiales, declaró su intención blasfema de subir por encima de las estrellas de Dios, de sentarse en el monte de la congregación, de ser semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en la eternidad, la armonía celestial fue quebrada. Un tercio entero de los ejércitos celestiales se posicionó al lado de Lucifer. Gabriel, a su lado, palideció de incredulidad. Rafael retrocedió, pero Miguel sintió algo que nunca había experimentado: una ira santa, ardiente, que se manifestaba a través de él, una indignación pura contra la primera injusticia que había existido. El arcángel se levantó y su esencia resonó a través de todas las dimensiones. ¿Quién es como Dios? No era una pregunta, era una declaración de guerra. Era el grito de batalla que definiría toda su existencia de ese momento en adelante. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier descripción terrenal.
La guerra no se libró con espadas físicas ni armaduras materiales. Fue un conflicto de voluntades, de esencias, de poder espiritual puro, colisionando en dimensiones que trascienden el tiempo y el espacio físico. Cada enfrentamiento que libraban enviaba ondas de choque a través de galaxias enteras, haciendo que estrellas temblaran en sus órbitas. Lucifer se había transformado por completo. Su belleza original estaba corrompida por algo oscuro y terrible. Sus 6 alas, antes radiantes como el sol, ahora emanaban una luz que quemaba en lugar de iluminar. Sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora ardían con una ambición que distorsionaba su rostro en una máscara irreconocible de odio y desafío. Su batalla individual fue el epicentro de una guerra que envolvió dimensiones enteras. Mientras luchaban, ángeles leales y rebeldes se enfrentaban en combates que hacían estremecer los cimientos de la creación. Gabriel lideraba un ala de los ejércitos fieles. Rafael protegía a los heridos, sus manos irradiando sanidad. Pero era su lucha, la de Miguel y la de Lucifer, la que determinaría el destino de la creación entera. Cada movimiento que hacían era calculado, preciso, mortal. Lucifer atacaba con la furia de quien se sentía traicionado por el universo entero. Miguel defendía con la certeza inquebrantable de quien conocía la verdad absoluta sobre la soberanía divina. El momento decisivo llegó cuando invocó el nombre que define su esencia. Con toda la autoridad que el Creador había depositado en él, clamó las palabras que resonarían a través de la eternidad. En el nombre de aquel que es, que era y que ha de venir, te ordeno que salgas de la presencia del Altísimo. Fue como si el mismo Dios hubiera hablado a través de él. El poder que emanó de esas palabras no era suyo, sino de aquel que lo había enviado. Lucifer fue arrojado hacia atrás con tal fuerza que atravesó dimensiones celestiales en segundos. Su expresión de incredulidad revelaba que finalmente comprendía la magnitud de su error. Pero la guerra no terminó con su lucha individual. El decreto divino resonó a través de todos los cielos. Los rebeldes serían expulsados para siempre. Miguel vio a ángeles que una vez llamó hermanos siendo arrancados de sus posiciones de gloria, sus rostros contorsionados por la realización de lo que habían perdido. Lucifer, ahora caído y transformado en lo que sería conocido como Satanás, lanzó una última mirada en su dirección antes de ser desterrado. En esa mirada había odio, pero también la certeza de que su guerra apenas comenzaba. Sus últimas palabras resonaron mientras él y sus seguidores eran precipitados de las alturas celestiales como relámpagos cayendo del cielo. Lucas 10:18. Si no puedo reinar en el cielo, haré de la tierra mi dominio. Veré quién será más persuasivo con las nuevas criaturas que Dios tanto ama. El silencio que siguió a la expulsión fue diferente de cualquier quietud que el cielo hubiera conocido. No era la paz de la armonía, sino la calma después de una tormenta devastadora. 1/3 de los asientos celestiales estaba vacío. 1/3 de los coros había enmudecido. Mientras contemplaba los estragos de la primera guerra de la creación, una nueva comprensión surgió en el corazón de Miguel. Esta no era solo una batalla por poder. Era la primera prueba de la libertad que Dios había concedido a sus seres creados. Y ahora comprendía que, muy pronto, esta misma prueba sería presentada a las nuevas criaturas que él estaba a punto de formar. Lo que presenció a continuación superó cualquier expectativa. El Creador volvió su atención hacia una pequeña esfera azul que flotaba en el espacio como una joya preciosa. La tierra estaba vacía y sin forma. Génesis 1:2. Pero Miguel sabía que eso estaba a punto de cambiar de manera extraordinaria.
Durante 6 días contempló el poder creativo de Dios, manifestándose de una forma que hizo que su espíritu guerrero se inclinara en reverencia absoluta. Haya luz, y la luz se separó de las tinieblas. Haya firmamento, y los cielos se extendieron. Aparezca la porción seca, y los continentes emergieron de las aguas. Su admiración crecía exponencialmente. Vio cómo él creó el sol, la luna y las estrellas con la misma facilidad con la que un artista traza líneas en el papel. Observó cómo pobló los mares con criaturas fantásticas y los cielos con aves que cantaban sinfonías espontáneas. Pero fue en el 6º día que presenció algo que cambió para siempre su comprensión sobre el amor divino y el propósito de la creación. Dios se agachó y formó al hombre del polvo. Sus manos divinas moldearon el barro con un cuidado infinito, esculpiendo cada detalle con una precisión artística que superaba cualquier obra celestial. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, declaró. Génesis 1:26. Cuando Adán fue formado, su cuerpo yacía inmóvil, una escultura perfecta, pero sin vida. Entonces presenció el momento más extraordinario de toda la creación. Dios sopló en sus narices el aliento de vida, Génesis 2:7. No fue solo aire, sino la propia esencia divina, un fragmento de la eternidad plantado en un cuerpo mortal. Vio a Adán abrir los ojos, y en su mirada había algo que reconoció de inmediato: la chispa divina. Aquel ser era un hijo espiritual del Altísimo, creado para una comunión íntima con su Creador. Dios no había terminado. No es bueno que el hombre esté solo, declaró. Génesis 2:18. De la costilla de Adán, él formó a la mujer, Eva, y cuando la presentó a su compañero, las palabras de Adán resonaron a través del Edén como un cántico de alegría. El jardín que Dios plantó para ellos era una réplica terrenal del paraíso celestial. Todo en ellos respiraba pureza, inocencia y una conexión profunda con lo divino. Pero en medio de tanta perfección, un único árbol se destacaba en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una única prohibición fue establecida. Génesis 2:17. Era una prueba simple de confianza y obediencia, un símbolo de la libertad que Dios había concedido a sus criaturas. Y Miguel, con creciente aprensión, reconocía en él el mismo principio que había llevado a la caída de Lucifer, la elección. Y en algún lugar de las profundidades, sabía que aquel que había caído de las alturas celestiales estaba planeando su regreso. Milenios pasaron. La naturaleza humana, corrompida por el pecado, se convirtió en un terreno fértil para la maldad. El arcángel Miguel vio a Caín asesinar a Abel, presenció la violencia que llevó al diluvio y fue testigo de la arrogancia de la Torre de Babel. Su papel en la historia humana se intensificó dramáticamente cuando recibió una misión específica: ser el príncipe protector de un pueblo especial, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Daniel 10:21. Israel se convertiría en su responsabilidad particular, una nación que enfrentaría batallas espirituales que trascenderían cualquier conflicto terrenal. Su primera intervención directa vino durante la esclavitud en Egipto. Por 400 años observó el sufrimiento de los israelitas, sintiendo cada lamento que subía a los cielos. Cuando Moisés fue escogido como libertador, él estaba presente en el desierto, protegiéndolo mientras Dios se revelaba en la zarza ardiente. La liberación de Egipto no fue solo un evento político, sino una batalla espiritual entre el poder divino y las fuerzas demoníacas que controlaban aquella tierra pagana. Durante el Éxodo, la presencia de Miguel se manifestó en la columna de nube y fuego,
no solo como señales divinas, sino como manifestaciones de la protección angelical que él coordinaba. Cuando el faraón persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo, fue su intervención la que contuvo las aguas, mientras el pueblo cruzaba, y su fuerza la que las liberó sobre los egipcios que los perseguían. En el monte Sinaí, él fue guardián y testigo de la entrega de los 10 mandamientos. Cada palabra grabada en las tablas de piedra resonaba con autoridad celestial, y él sabía que proteger esas leyes sería fundamental para su misión. Durante los 40 años en el desierto, Miguel libró batallas espirituales constantes contra los principados de las tinieblas que intentaban destruir a Israel. La conquista de Canaán fue un ejemplo perfecto de la guerra espiritual que libraban. Cada ciudad fortificada que Josué conquistaba representaba una victoria no solo militar, sino espiritual. La caída de Jericó fue una victoria de la luz sobre las tinieblas establecidas por generaciones. No fueron solo las trompetas, sino el poder celestial que él coordinaba a través de la obediencia y la fe del pueblo. La batalla espiritual más intensa que libró durante este período fue en auxilio a Gabriel contra el príncipe demoníaco de Persia. Cuando Daniel oraba y ayunaba, sus oraciones fueron inmediatamente escuchadas en los cielos. Gabriel fue enviado con la respuesta, pero el príncipe de Persia, un poderoso demonio territorial, lo resistió durante 21 días. Daniel 10:13. Fue entonces cuando Miguel recibió la orden de intervenir, viniendo en auxilio de Gabriel para que juntos pudieran romper las defensas demoníacas y permitir que el mensaje fuera entregado. Trabajó incansablemente para preservar la identidad y la fe de Israel, manteniendo abierto el canal a través del cual el Mesías prometido vendría al mundo. La muerte de Moisés en el monte Nebo marcó la existencia de Miguel como príncipe de Israel. Lo que debería haber sido una transición pacífica se transformó en una de las confrontaciones espirituales más intensas que jamás experimentó. Judas 1:9. Cuando Moisés expiró, él estaba presente para escoltar su alma al descanso eterno. Pero una presencia familiar y siniestra, la de Satanás, se manifestó en las cercanías del monte Nebo. No estaba interesado en el alma de Moisés, que ya estaba sellada para la eternidad. Su obsesión era con el cuerpo físico del gran profeta y tenía argumentos que consideraba legítimos para reclamarlo. Su lógica blasfema era calculada. Moisés había matado al egipcio, convirtiéndose técnicamente en un asesino. Satanás argumentó que, según la ley divina, el salario del pecado es la muerte, y todo pecador, por lo tanto, le pertenecía tras la muerte física. Habló de justicia, del cumplimiento de la ley, de la necesidad de consistencia divina. Miguel reconoció en cada palabra la misma manipulación que había usado en el Edén, transformando verdades parciales en mentiras devastadoras. La naturaleza guerrera del arcángel clamaba por refutarlo con fuerza, por silenciarlo con el poder que Dios había depositado en él, pero una sabiduría superior lo restringió. Comprendió que esta no era una batalla para ser ganada con argumentos o demostraciones de poder. Era una prueba de sumisión a la autoridad suprema. Cuando finalmente habló, sus palabras resonaron con una autoridad que no era suya, sino de aquel que lo había enviado. Simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. No profirió maldiciones ni presentó contraargumentos elaborados. Simplemente invocó la autoridad suprema del Creador. La respuesta fue inmediata y definitiva. Una luz celestial envolvió el cuerpo de Moisés, transportándolo a un lugar que solo Dios conocía. Satanás fue derrotado. La victoria en esa disputa estableció principios fundamentales que gobernarían todas las interacciones futuras entre las fuerzas celestiales
y las tinieblas. Demostró que la gracia divina trasciende cualquier sistema de méritos humanos y que la redención no depende de la perfección, sino de la soberana voluntad de Dios de redimir a sus siervos fieles. La preservación del cuerpo de Moisés le hizo comprender que algo monumental estaba siendo preparado. Tras siglos de expectativa, Miguel presenció el evento más extraordinario de toda la historia, la encarnación del Verbo Eterno. Cuando Gabriel anunció a María que concebiría al Salvador, Lucas 1, 26, 38, él estaba presente en las dimensiones espirituales, observando el momento en que lo infinito se hizo finito. Su misión como arcángel protector asumió dimensiones completamente nuevas. Ya no protegía a una nación, sino a la esperanza de la humanidad. Cada momento de la vida de Cristo fue crucial. Desde su nacimiento, Satanás intentó destruirlo a través de Herodes. Fue la intervención de Miguel la que protegió a la familia durante la huida a Egipto. Pero fue durante la tentación en el desierto, Mateo 4, 1, 11, que presenció una de las confrontaciones espirituales más intensas. Después de 40 días de ayuno, Satanás apareció personalmente. Su estrategia era diabólica, usar las necesidades humanas de Jesús para inducirlo a pecar. El arcángel se mantuvo listo para intervenir, pero sabía que Jesús debía vencer como representante de la humanidad. Cuando Satanás finalmente se retiró derrotado, llegaron otros ángeles para ministrar al Hijo de Dios. La crucifixión fue el evento más difícil que el arcángel Miguel jamás presenció. Ver al Hijo de Dios ser torturado y ejecutado como un criminal común desafió cada fibra de su ser. En cualquier momento él podría haber convocado legiones angelicales para destruirlos. Pero Jesús había escogido ese camino voluntariamente. Durante las 6 horas que Jesús pasó en la cruz, él presenció la batalla espiritual más cósmica de toda la existencia. Cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», Mateo 27, 46, estaba experimentando la separación del Padre por los pecados que cargaba. A la hora tercera, cuando Jesús exclamó, «Consumado es», Juan 19:30, un cambio fundamental ocurrió en toda la creación. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, y en el mundo espiritual el arcángel presenció a Satanás siendo legalmente derrotado. La deuda del pecado estaba pagada, pero la mayor victoria aún estaba por venir. Al tercer día, él fue testigo de la resurrección que cambió toda la historia. Cuando Jesús emergió del sepulcro victorioso sobre la muerte, Miguel presenció el momento en que Satanás y sus huestes comprendieron que habían sido definitivamente derrotados. La ascensión de Jesús al cielo fue un momento de triunfo absoluto. El arcángel lo acompañó mientras ascendía, llevando consigo las llaves de la muerte y del infierno que había conquistado. Cuando se sentó a la derecha del Padre, Miguel comprendió que su misión como protector había sido cumplida con éxito absoluto. Pero entonces recibió una nueva revelación que hizo latir con fuerza su corazón guerrero. Habría un tiempo final en el que todas las fuerzas del mal se unirían en un último intento de destruir al pueblo de Dios. La segunda venida de Cristo sería precedida por la mayor tribulación que la tierra haya conocido. Los siglos que siguieron a la ascensión de Cristo estuvieron marcados por una atención creciente en el mundo espiritual. Las visiones que Daniel había recibido siglos antes comenzaron a materializarse con una precisión asombrosa. El renacimiento de Israel como nación en 1948, el regreso a su tierra después de casi 2000 años, activó un cronómetro profético. La tecnología que haría posible el cumplimiento de profecías antes impensables se desarrolló. La hostilidad mundial contra Israel se intensificó.
Todos los elementos del escenario profético final se estaban posicionando como piezas en un tablero de ajedrez cósmico. La mayor batalla de Miguel, como príncipe protector, estaba a punto de comenzar. La gran tribulación trajo una persecución sin precedentes contra todos los que rehusaban adorar al anticristo. Durante esos 42 meses finales, libró batallas espirituales de intensidad inimaginable contra principados y potestades que habían esperado milenios para esa oportunidad. Las plagas apocalípticas se sucedieron. Eran los juicios de Dios siendo derramados sobre un mundo que había rechazado completamente su misericordia. Pero fue durante la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16, que su misión alcanzó su clímax. Observó a los ejércitos de todas las naciones reunirse en el valle de Megido para la guerra final contra Jerusalén. En ese momento crítico, cuando la destrucción de Israel parecía inevitable, Miguel recibió la orden que había esperado por milenios. Era hora de abrir los cielos para la segunda venida del Mesías. Acompañó a Jesucristo en su descenso glorioso a la tierra. Él vino como Rey de reyes y Señor de señores, montado en un caballo blanco, seguido por todos los santos glorificados. La batalla fue instantánea y decisiva. Con la palabra de su boca, Jesús destruyó a los ejércitos, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, y Satanás fue apresado y arrojado al abismo por 1000 años. Su misión como príncipe protector de Israel había sido cumplida con éxito. El remanente fiel había sido preservado, pero sabía que aún había un evento final que pondría a prueba una vez más su vigilancia. Al final del milenio, Satanás fue liberado para la prueba final de la humanidad. Multitudes, como la arena del mar, se unieron a su último intento de derribar el trono de Cristo. Pero esa última rebelión fue breve y decisiva. Fuego descendió del cielo y los consumió instantáneamente. Satanás fue lanzado al lago de fuego para ser atormentado por los siglos de los siglos. Fue entonces cuando Miguel presenció el evento más magnífico de toda la existencia, el juicio final ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Vio el cielo y la tierra huir de la presencia de aquel que se sentaba en el trono. Los libros fueron abiertos, el libro de las obras y el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no se hallaron en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero vio multitudes incontables de redimidos de toda tribu, lengua, pueblo y nación, siendo declarados justos no por sus propias obras, sino por los méritos del Cordero que fue inmolado. Tras el juicio final, presenció el descenso de la nueva Jerusalén del cielo. Era una ciudad de proporciones y belleza indescriptibles, con 12 puertas de perlas. En ella no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. En esta eternidad renovada, su misión como arcángel ha asumido dimensiones eternas. Ya no hay necesidad de guerra, pues el mal ha sido desterrado para siempre. Es pura adoración, comunión perfecta y exploración infinita de las glorias divinas. Y en esta nueva fase de la existencia, Él continúa siendo Miguel, quien es como Dios. Ya no como guerrero contra el mal, sino como adorador extasiado. Esta es la historia de Miguel, el guerrero que defendió la soberanía de Dios a través de toda la historia de la redención. Si esta épica narrativa te conmovió y te hizo reflexionar, déjanos un me gusta y un comentario para contarnos qué parte te impactó más. ¿Qué otros personajes bíblicos te gustaría que exploráramos? Tu participación es fundamental para nosotros. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan la historia del príncipe de los ejércitos celestiales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal
y activa la campanita. Juntos seguiremos explorando las verdades más profundas de las Sagradas Escrituras. Hasta la próxima historia.